Hoy, jueves 10 de mayo, lo comentaba, ¿no?, en un editorial sobre, digamos, para la tribuna, ¿no?, de Gilbert Violeta, de plantear la no reelección de los congresistas, pero claro, la importancia justamente a partir de detectar esos fuegos artificiales con los cuales nos quieren sorprender, de nuevamente la necesidad de seguir impulsando y exigiendo una y otra vez una integral, una holística reforma político-electoral. Para conversar al respecto nos acompaña Gerardo Tábara, secretario de Transparencia. De eso vamos a conversar también, pero justamente estaba el otro proyecto de Patricia Donaire sobre el tema de inmunidad, que se habría convertido, en muchos casos se ha convertido en impunidad, y la posición o la situación también de 3 congresistas que ya cuentan con sentencia de prisión efectiva. Gerardo Tábara, un placer como siempre, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Cristian, un gusto conversar con ustedes. A ver, lo primero, ¿no? Siempre me gusta un poquito evaluar desde el punto de vista de transparencia cómo va avanzando este tema de la reforma político-electoral en el Congreso. ¿Hay algo? Naranja Juan. Bueno, el año pasado hubo algo de reforma importante, el cronograma está mejor organizado, eso está muy bien. Se ha prohibido la candidatura de condenados por terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual, eso también es un gran avance. Y también se ha prohibido los aportes a las campañas de personas que tengan este tipo de condenas o prisión preventiva. Sin embargo, en esa misma norma de financiamiento se han cometido algunos errores que nosotros consideramos muy graves. Por ejemplo, el quitarle a OMPE la facultad de exigir a los partidos reportes de gastos durante la campaña electoral. Para decirlo en resumidas cuentas, los electores vamos a ir el 7 de octubre a votar sin saber quién financió a qué partido político. Porque el Congreso ha decidido que los informes de gastos se presenten cuando todo haya concluido, prácticamente cuando el nuevo alcalde o alcaldesa esté ocupando ya el sillón municipal en cada uno de nuestros distritos y provincias. Eso le genera un problema a OMPE para fiscalizar los gastos de campaña, muy grave. Pero esas idas y venidas, Gerardo, pero que te interrumpa el Congreso, ¿no? Porque si uno analiza y dice, bueno, pues a casos similares, decisiones similares, y cuando uno piensa que a la Contraloría se le ha dado esta figura de control concurrente, uno podría decir que se aplicaría el mismo espíritu para el tema de las campañas. Oye, que la OMPE controle en el camino, no a posteriori cuando todo está acabado. Es más, porque en este caso no es que se trataba de darle una nueva facultad a OMPE. OMPE ya tenía esa facultad. O sea, se le ha retirado una. Se le ha quitado una facultad de control concurrente y se le ha dicho vas a recibir todo al final, con lo cual va a ser un embalse de reportes, y se le ha cortado el tiempo que tiene para revisarlos, de 8 a 4 meses. Si en esos 4 meses no termina de revisar 13.000 reportes, que es lo que calcula va a recibir en diciembre de este año, ya no podrá emitir ninguna sanción, ningún proceso administrativo. Y además no se le ha dado sanciones de carácter político, que es lo que hace tiempo veníamos demandando desde varias instituciones. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, que el partido se le retire la inscripción o se le suspenda la participación en procesos electorales, claro, si se comprueba que recibió dinero ilegal o que no reportó lo que tiene. No hay. La sanción es la multa. Y OMPE nunca ha podido cobrar una multa porque no tiene capacidad de cobranza coactiva. No tiene dientes. Y ahora se discute, mañana en la Comisión de Constitución se discute un predictamen sobre la sanción penal al delito que se busca crear de financiamiento ilegal de la política. Y caemos otra vez en lo mismo. Se propone sancionar al candidato o al tesorero y la organización política. No. Y los dirigentes del partido. Nada, por lo tanto, que me agarren a finalmente lo quemo y sigo haciendo lo mismo porque después quemaré a otro. Porque además la ley que el Congreso aprobó el año pasado dice que cada candidato, además del partido, cada candidato puede designar a su propio administrador de campaña, como quien dice a su propio tesorero. Imagina que un partido político tiene 20 candidatos distritales en Lima. Cada uno de esos candidatos tendrá su propio tesorero de campaña. Y la ley dice, si es que hay alguna irregularidad, el partido no tiene nada que ver. La responsabilidad es de ese candidato en ese distrito. La pregunta es, ¿vamos a desaparecer a los partidos? Claro. O sea, estamos eliminando las organizaciones políticas locales de nivel distrital, con lo cual estamos de acuerdo. Ok.
para fortalecer a los partidos que tengan una pero, sin embargo, cobertura los nacional. partidos no quieren asumir su responsabilidad. Las responsabilidades. Correcto. Y decimos, el candidato es el que baila con su pañuelo. Y pasará lo mismo en las elecciones de 2021 con el Congreso. Cada candidato a Congreso tendrá que responder por sus cuentas y el partido, porque nadie postula al Congreso si no es a través de un partido político, está exento de responsabilidad. Eso a nosotros nos parece que es una manera equivocada de entender la reforma que necesitamos. Si se busca fortalecer a los partidos políticos, en verdad hay que una fortalecer manera su responsabilidad. Gerardo, ¿es una manera equivocada de entender o está siendo bastante diplomático? ¿Se está haciendo adrede, sabiendo que esa es justa manera de encontrar, digamos, impunidad y finalmente de no tener ninguna responsabilidad y seguir en la misma situación en la que estamos? Bueno, si uno empieza a juntar las piezas de lo que fue aprobado, de lo que fue dicho en el debate, de las declaraciones de algunos líderes políticos, encuentra que lo que hay es una visión por la cual el partido político tiene que defenderse de lo que existe. Si juntas esto con, oye, para competir tienes que tener 3 años de antigüedad inscrito y 3 años de militancia, pareciera que hay una intención de cerrar el sistema de partidos en aquellos que hoy existen. Sí, pero hay una contradicción, porque finalmente, si es que eso fuese legítimo, ¿no? Como lo plantea Mauricio Mulder y qué sé yo, ok, bueno, si vas a cerrar porque, digamos, quieres fortalecer los partidos, bueno, pues asume la responsabilidad, pero quieren, o sea, la ley del embudo, es una todo para nosotros y la responsabilidad que tenemos que asumir, ninguna. Es que estás dando en el clavo, Cristian. Es una contradicción decir, para ser candidato tienes que ser militante del partido por 3 años. Correcto. Pero si cometes una irregularidad en tu solito, campaña, yo no tengo nada que ver. Yo como partido no tengo nada que ver, ¿eh? Por si acaso, yo si te vi no me acuerdo. Hay una contradicción gravísima en eso. El otro día yo le decía a un analista que además ha sido candidato en algún momento, una persona que lo conoce, si tú miras el partido político como si fuese tu estudio de abogados, tu empresa privada o, digamos, una iniciativa estrictamente privada, entonces no vamos a entender lo que realmente se trata de hacer. Los partidos políticos, siendo una iniciativa privada, siendo una iniciativa de ciudadanos, tienen una responsabilidad pública enorme. Es la única manera en democracia de llegar al poder. Nadie llega a la presidencia de la República si no es a través de un partido político. La democracia le ha dado a los partidos políticos el monopolio para llegar a los puestos de gobierno y estamos de acuerdo con que así sea. Pero entonces no puedes asumir que el partido político puede hacer simplemente lo que deseen sus militantes o sus dirigentes. Hay una regulación que dar porque le interesa al Estado tener una manera de actuar legítima, transparente, idónea, honesta y libre de corrupción en los partidos políticos. Gerardo, vamos a hacer una breve pausa. Por favor, nos acompaña Gerardo Tábara, secretario de Transparencia. A ver, creo yo, como ya lo he dicho, que era un tema de fuego artificial y de show para la tribuna, lo de Giler Violeta de prohibir la reelección de congresistas, pero vaya que provoca a veces, ¿no? Justamente prohibirles la reelección a algunos congresistas, porque, a ver, es cierto, el nivel de reelección de congresistas es muy bajo, pero los que se reeligen son los que normalmente están detrás, ¿no?, de este tipo de, digamos, de frenos a las reformas, como es el caso, por ejemplo, del congresista del APRA, Mauricio Mulder. Una breve pausa y venimos. Seguimos conversando con Gerardo Tábara, secretario de Transparencia. A ver, el otro tema que queríamos comentar. 3 congresistas cuentan con una sentencia de prisión efectiva y otro congresista, poderoso caballero Don Richard, por no decir poderoso caballero Don Dinero, como es la frase, escribe Aldo Mariate el día de hoy en su columna de Perú 21, que ya ha estado creo que 4 veces para ver si es que se le levanta la inmunidad y en todo ha pasado piola, falta de quórum, etcétera, etcétera. Gerardo, primero, ¿qué pasa con Richard Acuña? Bueno, el congresista Richard Acuña tiene un pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria porque habría incurrido en apropiación ilegal de un terreno de 20.000 metros cuadrados en Trujillo. Él y algunos familiares suyos también. Y entonces el juez de Trujillo quiere enjuiciarlo, pero para poder enjuiciarlo necesita que el Congreso le levante la inmunidad parlamentaria. ¿Eso qué conllevaría? Que finalmente él sigue haciendo su gestión de Congreso, sí, claro, pero al mismo tiempo va a todas las citaciones del juez. Mientras tanto, si el juez lo cita, él puede no ir, porque tiene inmunidad parlamentaria. El juez dice, yo quiero hacer todos los trámites
normales, y para eso necesito que el Congreso le levante la inmunidad parlamentaria, que no significa declararlo culpable ni desaforarlo del Congreso, es simplemente permitir que la justicia haga su trabajo. Cosa que no puede hacer por el tema actual de la inmunidad. Cosa que no puede hacer el juez de Trujillo porque hoy tiene inmunidad Correcto. parlamentaria. Tú conoces el caso. Está probado que no se trataría de, digamos, justamente lo que busca la inmunidad, que es proteger, digamos, a un congresista que un rival político le quiere hacer daño. ¿Cuántos juicios le habría metido Rodolfo Orellana a Víctor Andrés García Belaúnde? Sí, claro. ¿No? Justamente si es que no existiera el tema de la inmunidad. Sí, exactamente. No, en este caso de lo que se trata, según lo que dice el juez de Trujillo, es de un terreno de 20.000 metros cuadrados que había sido ilegalmente apropiado. Me acuerdo por que creo que Richard lo denunció Cuarto y Poder. otro. Efectivamente, eso Sí. ocurrió en la noticia y en Trujillo mucho se habla del tema también. Y lo que sucede es que ha habido 4 sesiones de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria en las cuales el tema no ha podido ser debatido. En algunas porque los congresistas no asistieron y en otra porque el congresista asistió, pero los congresistas asistieron y el congresista Acuña no asistió. Eso fue el martes. Envió una carta diciendo que se encontraba fuera del país y que tenía licencia. Hoy hay una nueva citación. A las 11 de la mañana en el Congreso de la República. Será muy importante que todos colegas reporteros Estemos que cubren el atentos. Parlamento estén atentos y que todos en general estemos atentos. Primero para que acudan todos los congresistas de la comisión y para que acuda también el congresista Richard Acuña. Lo que se ha dicho es que hoy la comisión escuchará los descargos, la defensa del congresista Acuña para luego poder tomar una decisión. De acuerdo al reglamento, hay un plazo máximo para tomar esa decisión que debería ser no más allá del día lunes, que la comisión decida si le levanta o no le levanta la inmunidad parlamentaria y eso comunicarlo. Todo el procedimiento por parte del Poder Judicial se ha cumplido. La comisión de la Corte Suprema encargada de solicitar el levantamiento de inmunidad lo ha comunicado al Congreso y entonces estamos ahí ante una situación que ya está como que al límite, ¿verdad? Porque 5 sesiones, si no se logra, se frustran porque faltó 2, 5. Y una sesión, Cristian, en la que solamente asistieron 2 congresistas. ¿Cuál es la comisión? La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Es una comisión especial, ¿no? Que preside el congresista Elías Rodríguez del partido aprista. Si se le decide levantar, ¿esto va al Pleno o solamente la comisión lo decide y listo? El juez puede iniciar el proceso. Eso va al Pleno. Eso va al Pleno, sí. Pero ya, digamos, es la clave ahí es lo que la comisión decida, ¿no? Y estamos hablando, por supuesto, de un congresista que es conocido, que tiene influencias, es vicepresidente del Congreso desde que este Congreso se inició también, de manera que hay que prestar mucha atención. Y lo otro es porque, siendo él además congresista de Alianza para el Progreso, su colega Benicio Ríos, también de Alianza para el Progreso, congresista por el Cusco, es un congresista que tiene ya una sentencia en segunda instancia por un proceso que se inició antes de que sea él congresista. fuera elegido congresista, por lo cual no le alcanza el levantamiento de inmunidad. No necesitaría. No tiene inmunidad parlamentaria. Ok. Y no se sabe dónde está. Pero ahí fue finalmente que el Congreso de la República, eso fue antes de la segunda instancia, ¿o no? ¿Cuál? Perdóname. Cuando el congresista de la dijo, no, el Congreso se tiene que pronunciar al respecto. Claro, pero la Corte Suprema le ha dicho ya al presidente del Congreso que no es así. Que no es así. Que ellos no tienen por qué pedir que se le levante la inmunidad porque el proceso se inició antes. Correcto. Y el reglamento del Congreso dice que cuando los procesos se iniciaron antes, no le alcanza la inmunidad ¿Y parlamentaria. el Congreso ha aceptado esa posición o insiste todavía? El No Congreso sabemos. insiste en que tienen que discutir la inmunidad de arresto. Hay una discusión ahí un poquito técnica entre 2 tipos de inmunidad. La inmunidad de proceso, que es la de decir, yo Richard permito, Acuña. lo de Richard Acuña, Correcto. permito que te enjuicien, y la inmunidad de arresto, que es decir, permito que te lleven preso, ¿no? Entonces, Por eso APP no ha dicho ni pío de Benicio Ríos, porque justamente Bueno. su presidente, el hijo de Papi, está también con un problema de levantamiento de inmunidad. El congresista Benicio Ríos tiene una orden, una condena por 7 años en segunda instancia y una orden de captura. Y no es sabido, no se sabe dónde está. ¿Pero qué? El Congreso ¿No va a los plenos, no va a la reunión? No asiste. Él dijo que cuando se decide en segunda instancia, él se entregaría. Pero ahora el abogado dice que presentará un habeas corpus y hay quienes desde el Congreso dicen no, la inmunidad de arresto, en fin, ahí estamos.
Y luego hay dos congresistas, el congresista Martorell de Fuerza Popular, que tiene sentencia en primera instancia, y el congresista Zacarías Lapa del Frente Amplio, que tiene condena también en primera instancia. Esos tres casos, Benicio Ríos, Martorell y Lapa, son congresistas que tienen sentencias por delitos que habrían cometido antes de ser elegidos como congresistas. Por lo tanto, la inmunidad parlamentaria no los protege. Frente Amplio es uno de ellos, ¿no? Frente Amplio, Zacarías Lapa es del Frente Amplio, Guillermo Martorell es de Fuerza Popular y Benicio Ríos de Alianza para el Progreso. Junto con Richard Acuña, de APP. Vamos a finalmente, hay que estar atentos a ese tema. Entonces, sí, es muy importante el debate sobre inmunidad parlamentaria, porque a veces pareciera que hay, yo creo que en el caso del congresista Benicio Ríos es así. Nosotros lo seguimos desde que era candidato, porque recuerda que chequeamos las hojas de vida de los candidatos y encontramos que tenía procesos. Y cuando apenas lo eligieron, pero antes de recibir la credencial, él ya interpuso un recurso diciendo no me pueden procesar porque tengo inmunidad parlamentaria. O sea, es el típico caso de que llegó al Congreso buscando impunidad. Yo creo no que era un derecho que recibía cuando firmaba. Nada. Efectivamente. O sea, llegó buscando impunidad. Yo creo que tenemos todo el derecho a pensar que es el típico caso de aquel que postuló al Congreso para ver si así se libraba de la acción de la justicia. Increíble. Gerardo Tábara, secretario de Transparencia, nos acompaña. Se va a debatir la bicameralidad. Yo ahí te quería justamente poner contra una posición de Carlos Meléndez. Dice, bueno, la bicameralidad no es la solución. ¿Por qué creer que no es la bala de plata que nos va a salvar? Y claro, yo le decía, bueno, pero ¿por qué no bicameralidad? Más otras cosas que él propone que me parecen tienen sentido, como por ejemplo estos distritos electorales, ¿no? Cambiar finalmente la conformación, buscar que haya una correlación entre, por ejemplo, actividades económicas, comerciales con representación política. Hablaba, por ejemplo, no sé, el cono norte en el Perú, o en Lima, perdón, la zona de San Juan del Urigancho, el corredor que uno sea, ¿por qué seguimos en una distribución política electoral que finalmente no tiene sentido en la realidad? ¿Por qué no buscar ese tipo de cambios también? No he leído lo que ha dicho el señor Meléndez, pero yo creo que son discusiones diferentes. Sí creo que están asociadas, pero no es lo mismo determinar cuáles son los distritos electorales que determinar si vamos a tener una o dos cámaras. Porque aunque nos mantuviéramos solamente con una cámara en el Congreso, creo que tenemos que revisar la distribución de los congresistas. Correcto. ¿No? Y creo que al Perú le haría bien tener una doble cámara. Efectivamente, lo que hay es fundamentalmente una resistencia porque la gente está pues molesta con el Congreso. Y tú le dices, vamos a tener ahora un grupo de senadores, te dicen, no te pases. O sea, además de que estamos mal con una cámara, ¿quieres tener otra para repetir lo mismo? No, yo creo que efectivamente hay que discutir y explicar bien cuál sería la distribución de tareas entre una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, para que no se duplique, para que no sea hacer dos veces el mismo trabajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, discutir cómo se va a elegir al Senado. ¿Es un distrito único? ¿Es por regiones? ¿Cómo hacemos? Hoy tenemos una distribución mala de los congresistas. Fíjate, Madre de Dios tiene solo un parlamentario, porque se hace en base a la población electoral. Y la población electoral de Madre de Dios le da para tener apenas un congresista. Pero tiene un territorio inmenso y una complejidad de problemas tremenda. Es como todos los problemas condensados ahí. Minería ilegal, tal ilegal, explotación sexual infantil, prostitución, en fin, narcotráfico y todo lo demás. Hay un problema muy grave en Madre de Dios. Un solo congresista no puede darse abasto para eso, ¿no? O Loreto, que tiene 3 congresistas y tiene un terreno inmenso, la población está dispersa por todas partes. Tenemos que encontrar diversas maneras de lograr la representación, no un solo criterio. No es el criterio de según la población electoral, según la circunscripción política o según los corredores económicos. El Perú es tan diverso que tú puedes encontrar distintas maneras de conformar el Congreso. ¿Me explico? Sí. Es decir, en la Amazonía puedes tener una manera de elegir a los congresistas distinta a la de Lima Metropolitana. ¿Por qué aplicar el mismo criterio si somos tan diferentes? Si somos un país tan distinto. ¿Cómo aplicamos el mismo criterio a la población de Huancavelica, de Pasco, que a la población de
zonas más desarrolladas como La Libertad, Piura o Arequipa. Hay que discutir eso, sí, yo creo. Y hay que avanzar en una discusión para poder tener una doble cámara que permita un mejor trabajo en el Congreso. Buen punto. Gerardo, con esta termino porque el tipo me gana. ¿Tú podrías decir que hay algún partido más comprometido que el resto en la reforma político-electoral o crees que al final todos terminan aguantando ciertas cosas más allá de, digamos, impulsos individuales de algunos congresistas? Mira, por lo que yo he podido observar en estos últimos 5 años de empujar y seguir la reforma electoral, tú encuentras congresistas claramente decididos por la reforma en los distintos grupos parlamentarios y encuentras enormes resistencias en todos los grupos parlamentarios. Faltaría justamente eso, ¿no? Un grupo político que también tenga como bandera, ¿no? Justamente esa reforma político-electoral y dejar en offside, como se dice criollamente, a esos partidos que finalmente no quieren hacer la reforma político-electoral. Pero hay que insistir también desde fuera, Cristian. Ninguna reforma se va a producir si lo dejamos solamente en manos del Congreso. No, está claro. Hay que insistir desde la prensa, como lo haces tú hace bastante tiempo, y muchos otros medios de comunicación, desde la sociedad civil, la ciudadanía, los organismos electorales, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial se ha sumado también. Sí, claro, ¿no? ha pedido. Yo creo que hay que insistir desde muchos sectores para que el Congreso finalmente se pueda romper las resistencias que tiene y se apruebe lo que se tiene que aprobar. Gerardo Tábara, secretario de Transparencia, un placer como siempre, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Una breve pausa y regresamos, no se muevan.